invitado de hoy, él es el contador Romeo Pastrana Rodríguez, es contador público certificado general, especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es egresado de la Universidad Cristóbal Colón, es catedrático del área de posgrados del IE y de la Universidad Cristóbal Colón, y doctorado del IE, ¿cierto? Expositor de educación profesional continua a nivel nacional del IE de Concilium Fiscal, maestría en impuestos por el IE, convención honorífica en el examen de grados, siendo el primer titulado a nivel nacional. Eso tuvo el primer lugar nacional en su carácter de asesor en el Maratón Nacional de Conocimientos Fiscales organizado por la UNAM. Es el primer síndico honorífico ante SAT a nivel nacional. Cuenta con registro de AGAF, es vicepresidente de Asuntos Fiscales del Colegio de Contadores de Veracruz, vicepresidente de la Comisión Fiscal. Experto externo por parte del SAT, siendo el primer profesional de la contaduría en el estado de Veracruz en recibirlo. Ha realizado diversas propuestas de reformas a leyes fiscales que han sido aprobados y participado. Además, es el presidente actual de la Comisión Fiscal de Coparmex Veracruz y mi maestro. O sea, ya con eso ya ponemos todo, ¿eh? Romeo, bienvenido. Gracias, mi querido Ramón. Quiero, pues bueno, antes que nada, darle gracias a Dios por el que me permita participar contigo en este programa. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, aprovecho para expresar, la verdad, esa bonita satisfacción que da la docencia, el poder haber sido maestro tuyo, también de Miguel Chamlati, y sobre todo es una emoción que ya la estarás viviendo ahora tú como catedrático, el ver que pues, las personas que de alguna manera influiste en su formación profesional ahora son destacados profesionistas, exitosos y muy entusiastas en lo que se proponen y en lo que desarrollan, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto, Ramón, ver todo lo que has logrado y lo que sigues logrando. No, gracias. Gracias a ti, maestro, y al maestro de maestros también, Remes, ¿no? Sí, claro. Aunque me cambiaba de nombre, aquí una anécdota, estábamos en clases en la universidad, aquí Cristóbal Colón, Veracruz, y si me decía Oscar, decía, es Oscar. Y decía, no, soy yo, Ramón. Ah, pues ya, a ver, sí, el título 2. Vale, entonces ya era Oscar, ¿no? Ya era era mi nombre, ¿no? Lo bueno es que te acostumbraste, ¿verdad? Ya contestabas, ¿no? Cuando te decía Pues, Oscar. pues ya era por default, ¿no? Bueno, Romeo, la plática de hoy es sobre la fracción 2, ¿no? Vamos a acordarnos de Arreola, ¿no? También Arreolita, ¿no? También. Sí, sí, ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? Su salón lleva su nombre, por cierto, ahí en la universidad, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Excelente catedrático. Yo te platico una anécdota. Cuando yo entré a la universidad ya hace algunos años, pues yo creo que la gran mayoría de los que participan hoy no habían nacido. Te hablo del 87. Pues estaba yo en un salón de 65 personas. Era un salón que no era bueno, o sea, no tenía buenos estudiantes. Y en el examen final con el licenciado era oral, íbamos entrando de uno en uno. Y pasaron 5 personas, aprobaron. De ahí se reprobó a 50 en fila, ¿sí? ¿Cómo te fue? Reprobado. Reprobado, 50. De ahí entro yo, salgo bien, creo que me puso 9, una calificación así, y de ahí se reprueba a todos los demás. O sea, era impresionante. De 65 que yo recuerdo pasamos 6, máximo 7. Y claro, eran otros tiempos, era otra manera de pensar, pero sí un maestro muy exigente y muy bueno en lo que daba, ¿no? Que era derecho civil. Era introducción al derecho, ¿no? Si no mal recuerdo. Introducción al derecho y se Derecho. hablaba de derechos civiles, correcto. Y es que el examen era, háblame de comodato.
pero era darte todo el capítulo como venía del libro, como dato. Sí. Sí, o sea, ese era el examen, o sea, era de aprendértelo de memoria. Entonces, Sí. te tocaba, no sé, arrendamiento y no te acordabas, se te borraba la memoria, pues ya, ¿no? Ahí quedaba. Aparte era la depuración de alumnos en primero y Sí. cuarto semestre. Sí, sí, era lo. Y mira, coincidentemente, esos 7 que aprobamos fuimos los 7 que terminamos la carrera. Claro, junto con otros grupos éramos más, ¿no? Pero de ese salón en particular, que era un salón especial, porque como que haz de cuenta, yo creo que acomodaron ahí a todos los que veníamos de fuera. Y, y bueno, fue una anécdota muy bonita y yo la verdad lo recuerdo gratamente. Su hijo, Rafael, es mi compadre. Entonces, sí, son alumnos que te dejan huella. Igual el extraordinario catedrático, el contador Remes, que yo tuve la fortuna que me diera contabilidad en primer semestre e impuestos sobre la renta en octavo. Es decir, me recibió y me despidió. Sí, 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 puedo decir el Era maestro de extraordinario. maestros, porque es el que ha Claro, enseñado a los maestros ahora sí, de los contemporáneos, ¿no? claro, El buen maestro extraordinario, sí. Remes. Es todavía, porque por ahí, gracias Sí, a ahí Dios, anda, ahí anda. está con vida y está muy bien, Sí, sí, sí. pero extraordinario. Sí. Sí. Bueno, Romeo, fíjate que vamos a platicar de los esquemas reportables, esto que ha generado mucho ruido, en la parte, está publicado recientemente el acuerdo, por cierto, y aunque vamos a hablar especialmente de la fracción 2, ¿sí? Estamos invitando a expertos, obviamente invitados, tú, referencia a nivel fiscal, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Eh, de entrada, Romeo, ¿cómo ves o cómo visualizas el entorno sobre esos esquemas reportables partiendo de que es una parte de acción 12 BEPS que México ha ido adoptando? ¿Cómo lo ves en todo ese entorno que nos pudieras platicar al Eh, respecto? claro, Ramón, con mucho gusto. Oye, antes de hacer un comentario, yo quisiera ver si fuera posible que compartieras a la audiencia el canal de YouTube que tenemos junto contigo, ¿verdad? Como vicepresidente general y Sí, futuro claro. presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, dado que pues es una forma de mantenerse actualizado, que es gratuito y que participamos, tú participas, tu servidor participa y muchos profesionales, especialistas, participan. Si pudieras compartirlo en pantalla, como tú quieras, ¿no? Ahí está ya, Y ya en el link. Ya lo subimos en el ya link lo y te lo subes. replican también. Ah, qué Perfecto. bueno, qué bueno. Bueno, mira, tu pregunta que haces es muy ad hoc, muy a los tiempos de hoy, referente a los esquemas reportables. Te comento, como tú lo sabes, y lo voy a explicar porque seguramente mucha gente de la que hoy nos acompaña ya lo sabe, pero lo comento porque habrá quien no lo sepa. México pertenece a la OCDE y como miembro participante de la OCDE da ciertas recomendaciones a los países que están integrados a ella. Es el caso de los esquemas reportables. Los esquemas reportables es una figura que ahorita hablaré un poquito más de ella, pero que la OCDE le recomienda a México. Ahora, ¿es obligatorio que México lo adopte? Sí y no. No porque México, por su soberanía que está establecida en la Constitución, no está obligado a hacerlo. Ahora, ¿por qué normalmente lo hace? Porque a la hora de que un país es calificado para que otros inversionistas inviertan en él, el que tú sigas las recomendaciones de la OCDE de alguna manera te suma puntos y eso se puede convertir en un beneficio para la economía, para la inversión y para la confiabilidad del país. Bueno, partiendo de esa base, el gobierno, y de hecho así lo marca la exposición de motivos, pues implementó estos esquemas que se conocen como esquemas reportables.
Normalmente, y por favor es mi punto de vista, no lo tomen como que así. Las empresas que les gusta hacer las cosas bien, que obviamente si la ley les da diferentes opciones, pues siempre van a tomar la que más les convenga porque es natural y aparte es legal, ¿no? Si la ley te dice para hacer tal actividad tienes A, B, C y D, pues lo lógico es que escojas la que más te conviene. Entonces, ese tipo de empresas pues no van a tener problemas. Sin generalizar, sí quisiera yo comentar que pues muchos esquemas reportables, pues básicamente lo que buscan es abatir una carga fiscal y no solo abatirla con buenas estrategias o con buenas disposiciones legales, muchas veces se ocupan figuras que pues son mal vistas por la autoridad. Entonces, bueno, partiendo de esa base, ¿qué es lo que entiendo yo que hizo la autoridad del gobierno de México con las recomendaciones de la OCDE? Bueno, pues primero, empezar a regular esto de los esquemas reportables. Poner algunos esquemas reportables que son los que tiene detectados o los que considera más importantes o que más perjuicio pueden tener a la recaudación del fisco. Regularlos y pedir a la gente, tanto a quien los recomienda como a quien los practica, que los informe. Alguien me dirá, bueno, oye, el hacer un esquema reportable y reportarlo, pues tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo. Bueno, si tú me preguntas una opinión, pues yo sería más de la idea no caer en esquemas reportables, no tenerlos. Ahora, si los tienes, pues los tienes que reportar. Pues eso que no se vaya a confundir. Si los tienes, los tienes que reportar, porque las multas son muy fuertes. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien reporta un esquema reportable? Pues mi mente dice que pues, la autoridad, pues obviamente no le va a dar gusto, ¿no? Porque le estás informando cómo le estás haciendo trampa, ¿no? Es como, y por favor, no, es solo un ejemplo, es un ejemplo didáctico de los que me gusta dar para entender un poquito más sensible la situación. No quisiera que nadie pues, saliera incómodo del comentario que es meramente didáctico que voy a hacer. Es como si un señor anda con una señora casada y le tiene que avisar al marido de la señora que está saliendo con ella. Pues obviamente el marido se va que te molestar, ¿no? Eso en otro país, ¿eh? Aquí en México No, no claro, pasa sí, eso. Es esto eso es en otro país. Sí, sí, por sí, ahí, sí, sí. por ahí del sur de África ocurre eso, aquí Sí, no. sí, sí. Entonces, obviamente el esposo pues, se va a enojar, ¿no? Ni modo que le dé gusto. Entonces yo pienso que a veces así es un esquema reportable, pero bueno, si ya lo tienes, pues tienes que avisar y reportarlo porque las sanciones son importantes, aunque ya hablaremos del pues ¿cómo le podremos llamar? De una buena ventaja o facilidad que dio la autoridad en días anteriores, Ramón. Sí, sobre todo esto, Romeo, que como bien dices, es sobre planeaciones fiscales agresivas. La mayoría o gente se confunde y piensa que es toda planeación fiscal hay que No, informarla. No, espérate, no, no, no. Hay que las que se informan y las que no se informan. Y luego puedes tú enviarlos, ¿no? Pero de entrada las 14 fracciones que están en el 199, esas sí se tienen que reportar, de ahí su nombre. Entonces tenemos dos tipos. Las que se reportan, que son las que están listadas hasta el momento, y las que no se reportan, ¿sí? O sea, para separarlos, ¿no? Entonces, no toda planeación de entrada hay que informarla. No sé si estás de correcto. acuerdo con eso. No. Como bien lo dices, el artículo 199 es enunciativo, ¿no? Perdón, es limitativo.
O sea, te dice, son estas, y hay 14 fracciones. No te dice estas y las que se parezcan o sean similares y las que pudieran ser, ¿no? No, o sea, es muy claro, ¿no? Entonces, son esas establecidas en el artículo 199 exclusivamente, y obviamente que pues pueden tender a incrementar o también pueden tender a decrementarse, ¿no? Normalmente, la idea de la OSD es que en función de la información que se le presente al fisco, de ahí puedan salir reformas a las leyes fiscales, pues para evitar que lo sigan haciendo. Vaya, eso no quiere decir que en una de esas, pues a la autoridad, pues te pueda abrir un inicio de facultades. Puede ser, tanto puede ser como no puede ser, no lo sabremos hasta El objetivo es tal vez disuadir. 2022. El Yo objetivo creo es que disuadir, que no lo hagan. totalmente. Pues, ya lo viste, ya te vimos, ya, ¿no? Sí. Podemos decirlo. Oye, y en parte está, pues está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que, a ver, yo pienso que de alguna manera todos debemos contribuir con el gasto público. Es muy probable que todos los que están aquí presentes, pues les gusta cumplir con sus obligaciones fiscales. Insisto, si la ley te da alguna opción, pues qué bueno que la aproveches. Pero a fin de cuentas, esas planeaciones tan agresivas que muchas veces lesionan al trabajador, a mí se me hace una crueldad que a un trabajador le prives del seguro social y más en estos tiempos o le afectes mucho su pensión, ¿no? Entonces, yo creo que pues estas medidas que hizo la autoridad hasta cierto punto son entendibles, ¿no? Ahora, ¿quiénes hacen este tipo de esquemas? Creo que nos mandaron un mensaje subliminal o tácito cuando te dicen que esto se va a reportar cuando son más de 100 millones de pesos. Obviamente están presumiendo que quien hace estas prácticas pues, son la gran empresa, ¿no? Que muchas veces ni mexicanas son. Entonces, yo creo que esto es entendible. Ahora, ¿qué se busca con esto? Insisto, el discurso oficial del Poder Legislativo dice que es, o de la OCDE más bien, ni siquiera es del Poder Legislativo, es que se buscan adecuar las leyes, pero yo creo que como dices tú, también se busca disuadir la evasión de impuestos. Y te digo algo bueno, porque quien evade impuestos, pues no está robando al SAT, está robando a la nación, ¿no? Entonces, pues yo aspiro y quisiera ver en un mediano y corto plazo que nuestro país fuera un país donde todos contribuyen, sin exageraciones, ¿va? Y que todos nuestros impuestos se emplean en lo que deben de emplearse, que es en el gasto público, en servicios, en infraestructura y demás. Fíjate que el tema de ilusión fiscal en México era como que sí existe, inclusive hablábamos del anexo 3, prácticas fiscales indebidas, ¿no? Los criterios no vinculativos, ¿no? Mira, hay lagunas en la ley, sí las hay, pero nada más el único que estaba obligado era cuando se dictaminaba, ¿no? Oye, dime cuál es el criterio no vinculativo que te dije que no lo hicieras. Ah, pues es este, ¿no? Y era una probable situación de revisión. No había más. Hasta ya a partir, podemos decir que del 2020, ya se apertura esto del combate también no solo a la evasión fiscal, sino a la elusión fiscal. Y son estas lagunas que hay en la ley que algunos tratistas le han dicho que es el abuso del derecho, ¿no? El fraude a la ley. Decimos darle la vuelta a las cosas, así, una versión mexicana, ¿no? Sí. Entonces, también es cierto que la autoridad se va a retroalimentar de esta información, pues quién está llevando a cabo estas cosas. Yo creo que el acuerdo, Romeo, si bien es cierto, dijeron, 100 millones, pues ya ni nos preocupamos de este tema, ¿no? Ya nos liberamos, pero espérate. Por ejemplo, aquí en el puerto, como tú sabrás, ¿sí? Yo creo que hablar, por ejemplo, de una empresa que adquiere una grúa, que cae en alguno de los supuestos, por ejemplo, el de leasing back, o alguno que tenga un beneficio fiscal, pues va a caer,
O sea, no es de que diga, ya nos olvidamos, ya llegó el acuerdo de los 100 millones y adiós. Cuidado, no, no todos van a estar librados, pero obviamente estamos hablando de no ya de pymes, pero sí ya de empresas estructuradas que realizan operaciones probablemente entre partes relacionadas, de grandes deducciones, grandes capitales, grandes planeaciones. Y pues esto de la planeación fiscal agresiva que está cumpliendo México por recomendaciones de la OCDE, en la OCDE también combaten a lo que es el paraíso fiscal, es estas situaciones de las listas negras, de los judifis, ahora los refipres, ¿no? Que yo recuerdo cuando estaba en clase, sí, los judifis, dije, ¿qué serán los judifis? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué se come eso? ¿No? Luego eran los refipes, ¿no? Y no sé, Romeo, siempre vemos películas, nos dice, hay que transferir el dinero, no sé, a las Islas Caimán, ¿no? O a un paraíso de Esme, ¿por qué no lo depositan en el guardadito, ¿no? ¿Por qué tienen que irse a otro país, ¿no? De baja imposición fiscal. Y parte de lo que busca la OCDE es combatir, porque ya no nada más es una fiscalización local, Romeo, ya es un cruce a nivel internacional de cuentas bancarias, financieras. Tú realizas una transferencia ahí desde tu teléfono, directamente lo mandas, no sé, a Andorra, sí, y luego los bancos que hay en Andorra, ¿no? Que te puede llevar o a Mónaco o a España. O sea, ya la fiscalización, pues dice la OCDE, oye, pues vamos a cruzar toda esta información y pues también vamos a combatir a estos paraísos fiscales, estas situaciones de entidades transparentes que estamos llevándolo, porque ya los países no quieren estar en estas listas negras. Hay listas grises, listas blancas, por recomendaciones del OCDE, y parte de estos esquemas, como estamos platicando, es uno de ellos. Primero, ya lo platicamos con Miguel, fue del cruce de cuentas financieras fiscales que se dan entre las autoridades tributarias de varios países. O sea, hay un cruce. Y es el único que no le ponen el acuerdo de los 100 millones. Es el único que no le ponen la fracción primera. Pero de la segunda a la catorceava sí le ponen el monto de los 100. Entonces, esta fracción segunda, que habla de evitar la aplicación del 4B o del capítulo 1 del título sexto, que estamos hablando ya de operaciones de residentes en el extranjero, relacionadas a entidades extranjeras, operaciones en el extranjero, refipes. ¿Nos podrías comentar así de manera muy general, así qué trata el 4B de Sí, renta, el capítulo 1 sexto, los refipes, entidades extranjeras transparentes? ¿De qué se trata todo esto? sí, mi querido Ramón, con gusto. Fíjate que, bueno, abonando a lo que tú comentaste ahorita, eh, pues sí, como bien dijiste, no quiere decir que porque ya salió la facilidad de no reportar esquemas hasta 100 millones, no quiere decir que ya no hay bronca, ¿no? Claro que la hay. Volvemos y por favor, si alguien se ofendió con mi ejemplo, me lo dice. Volvemos al ejemplo del señor que anda con la señora casada. Lo que hace esta facilidad es que el señor ya no le tiene que avisar al esposo de la señora casada. Pero no, no quiere decir, dicen por ahí que sí les gusta el ejemplo. Es que es muy claro. Eh, no quiere decir que ya por el hecho que no le tenga que avisar no hay bronca. Obviamente, si el marido se da cuenta, pues va a haber bronca, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo, bien, porque bueno que hace esa puntuación, porque de alguna manera eso es verdad, ¿no? El estímulo solo te quita la obligación de informar, pero si te agarran, pues seguramente va a haber problemas. Yo entiendo, el estímulo, mi querido Ramón, pues queda muy bien para los contribuyentes, pero también yo Personalizados creo, nada más, ¿eh? sí, claro, Personalizados, hay que aclarar. solo son los personalizados, Personalizados, efectivamente. sí, 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 sí. Si tú eres cliente de un despacho, esos que hacen estrategias replicadas por todo el país,
tú sigues obligado a reportarlo, ¿no? Y quería yo hacer la aclaración ahorita que lo tocas, que si en un momento dado a ti te llegan a revisar, pues va a haber problema. Y reitero, esta facilidad a lo mejor en primera instancia, pues sí se pensó en el contribuyente, pero también yo creo que se pensó en la autoridad, porque a lo mejor van a medir el flujo de información que les va a llegar y ver que la puedan analizar. Entonces no te extrañe que esto sea el primer año, ¿no? Pero más adelante vayan haciendo más pequeño el margen, ¿eh? No lo sabemos, ¿no? Y bueno, retomando tu comentario del artículo 4B y de las entidades transparentes, mira, voy a tratar de ser lo más sencillo porque fíjate que dicen por ahí, trata como quieras que te traten, ¿no? Y muchas veces cuando voy a pláticas de otros temas que no son fiscal, porque lo fiscal, pues tú sabes que me gusta desde hace muchos años. A veces siento que hablan demasiado técnico cuando voy a un tema jurídico y realmente no te transmiten la esencia. Entonces a mí me gusta primero dejar clara la esencia y luego ir al otro tema y luego ir al detalle cuando hay preguntas. ¿Qué son las entidades transparentes? Bueno, las entidades transparentes son figuras jurídicas que se establecen en México. La gran mayoría de ellas son extranjeras, que están establecidas en México, que operan en México, ¿sí? Que no son personas morales en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, y que los beneficiarios de esos ingresos son los miembros, no la persona moral. Por eso hiciste transparente. O sea, haz de cuenta, si agarramos a 4 personas, ¿sí? Y una persona moral, la gente lo que ve es a la persona moral, que en mi ejemplo es la servilleta blanca. No ves a las 4 personas. Se llaman entidades transparentes porque, aunque pongas algo aquí, quienes aparecen son estas 4 personas, que normalmente son residentes en otros países y en otros lugares donde el impuesto es muy bajo o incluso no hay impuesto. Entonces, lo que busca, y reitero, esta práctica pues difícilmente lo hacen empresas locales. Normalmente lo hacen empresas de cierto nivel y muy comúnmente, no quiero generalizar, pero es común que lo hagan algunas empresas internacionales, ¿no? Entonces, aquí lo que estás buscando es que si están generando riqueza esas figuras en México, que no son personas morales, porque si fueran personas morales tendrían que pagar, y que esa riqueza que generan en México y que la mandan al extranjero, a lugares donde probablemente paguen muy poco o no paguen, lo que está haciendo la ley es que ahora paguen el impuesto en México. Entonces, así es el tema, así es el punto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a eso se debe. Hablabas de una fiscalización internacional y pues sí, definitivamente ahora estamos inmersos en ello. Mira, yo nací en 1970. Entonces, si tú comparas cómo era la vida, digo, tú no naciste en el 70, tú eras de ser modelo 80 y tantos, ¿no? No, soy 79, 79. 79, de Bueno. 79. Soy producto de una planeación fiscal, Romeo, lo platico. Sí, 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 me sí. imagino, me imagino. Bueno, entonces, en los años 70, pues tú qué te ibas a imaginar, por ejemplo, que íbamos a poder estar haciendo esto que estamos haciendo ahorita, dando un curso donde veo gente de varios lugares de la República. Pues eso eso no era pensable, ¿no? Entonces, obviamente en aquellos años, tal vez en los 80, incluso me atrevo a decir que en los 90, pues el cruce de información no era como es hoy en día. Hoy en día puedes estar al tanto de las noticias que hay en todo el mundo, puedes platicar con gente de todo el mundo en tiempo real, ¿no? Entonces, esa misma facilidad existe para el cruce de información. Ahora, hay un detalle, como bien dices tú, mucha gente habla de los paraísos fiscales, que, bueno, no son más que lugares donde el impuesto es más bajo. Y se llaman paraísos no porque sean islas bonitas ni paradisíacas con arena blanca y agua azul,
Se llaman, normalmente son islas feas, habrá excepciones. Son islas feas que no tienen ningún atractivo más y las hacen atractivas no cobrando impuestos. Pero tiene su riesgo, ¿eh? Tiene su riesgo porque hay mucha gente que he escuchado, ahora sí, literal, no he recomendado porque pues realmente no lo he hecho, pero sí he escuchado que hay gente que lleva su dinero a esos lugares y obviamente tienen una vulnerabilidad a ser estafados, robados, y pues cómo reclaman, ¿no? No pueden reclamar porque es un hecho que pues legalmente o fiscalmente es ilícito, ¿no? Yo lo comparo como si dos personas roban un banco y ya que tiene el dinero, una de ellas no le da su parte al otro. Pues ni modo que lo demande, ¿va? Pues cómo lo va a demandar, pues si hicieron un hecho no legal, ¿no? Entonces muchas veces así pasa, mi estimado. Sí, normalmente iniciamos con esto de los paraísos fiscales, digo, no dice exclusivamente paraísos fiscales, pero es porque dice, bueno, los paraísos fiscales ya no existen, ¿no? Es algo que luego existe en el medio, ¿no? Que no, pues ya paraíso fiscal no es porque hay que informar de todas las operaciones, ¿no? Pero inclusive nuestro presidente dijo, oye, es inmoral estar en un paraíso fiscal, ¿no? Y ya la parte de ética o moral fiscal corresponda también es otro tema muy amplio, pero derivado de la reforma que se hizo para las entidades extranjeras transparentes, también existe el 4A, ¿sí? Que son las figuras jurídicas extranjeras, ¿no? Que se dice, esas van a tributar como personas morales, ¿sí? A diferencia de la que estás mencionando del 4B. Ajá. Entonces, esta situación de, del título sexto, del capítulo 1, pues habla de entidades sujetas a refipes. El refipe, ya saben que todo le ponemos, lo abreviamos en fiscal, ¿no? PFA, ¿qué es PFA? Pérdidas fiscales actualizadas pendientes. ¿Qué es IA, no? Ingresos acumulables. O luego está el maestro, ¿no? AAIA, AAIA, ¿qué será? ¿No? Pues ajuste anual por inflación acumulable. Esas que todos nos gusta. UFIN, Q, todo lo abreviamos, ¿no? Un refip Un REFIPE es un régimen fiscal preferente, ¿sí? ¿Dónde está? En el título sexto, ¿no? La ley de impuesto de la renta. ¿Qué es un REFIPE, Romeo? Así a grandes rasgos, de favor. Bueno, quiero comentarte de alguna manera esto que haces de que en México somos muy dados a abreviar los nombres. Yo me acuerdo que, y por ahí lo veo a mi estimado Miguel Chamatic, al igual que tú, muy buen alumno, muy entusiasta, muy metido en la cuestión cibernética. Cuando yo le daba clases, creo que de IVA, estaban los repecos, ¿no? Y él mencionaba mucho la palabra repeco. Yo nunca le dije nada. Y luego me enteré que otro maestro sí le llamó la atención y le dijo, no, está mal dicho, ¿por qué hacen ese tipo de abreviaciones? Y no, o sea, el decir repeco en aquel entonces, o ahora ¿cómo se llaman los RIF. RIF, ¿no? No está mal. Se está respetando el idioma español. Lo que es el repeco es un acrónimo, es una figura que la ley permite, como Banamex, por ejemplo. Y las siglas, como la SHCP, también es válido. Entonces yo sí quiero comentar que el hacer acrónimos o poner siglas, pues es algo que es perfectamente válido, ¿no? Oye, dame un segundito, por favor. Dice adelante. La parte inclusive del título sexto, por lo que es el REFIPE, es por las operaciones que se realizan entre ellas. Yo no me quiero imaginar qué tipo de gente realiza operaciones a través de refipes o de entidades, de estas entidades extranjeras, pero que no quieran informar. O sea,
es como el que se porta mal y le tiene que avisar a su mamá, fíjate mamá que yo hice esto, que tú me dijiste que no lo hiciera. Entonces, si bien está la obligación de lo que es el esquema reportable, yo veo difícil que los que lo están haciendo lo informen, ¿sí? O sea, de ahí partimos, ¿no? O sea, esas son las cosas que a mí ahí me llama la atención, o sea, no lo hagas, los que lo están haciendo pues, se van a voltear y se van a reír, nosotros lo vamos a seguir haciendo. No es que la multa es de 50,000 pesos, eso, bueno, el asesor fiscal, ¿no? Lo tenemos ahí en una isla resguardado, ¿no? Ahí guardado en Panamá, está tranquilo con dos muchachas ahí. Se está preocupando la multa de los 20 millones de pesos, ¿no? Yo, la verdad, algunos esquemas reportables veo complicado que se vayan a cumplir por esta situación. Imagínate que sea el asesor del capo, ¿no? Oye, sí, yo voy a informar que tenemos, oye, ya no lo van a hacer, ¿no? Sí, Romeo, ¿cómo Hay que ves esto? No, pues hay que medir riesgos, ¿no? Que es más peligroso, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, bueno, oye, perdón, es que, bueno, tuve que pararme unos segundos, ¿no? no te preocupes. Bueno, Vamos, regresando con tu pregunta, Ramón, mira, ¿qué es el nombre lo dice, ¿no? Régimen Fiscal Preferente o REFIPRE, que está bien dicho, es un acrónimo, es un acrónimo. Normalmente son regímenes o lugares donde hay una imposición fiscal más baja de la que se tiene en México, dice la ley del impuesto sobre la renta, un 75% menos. Que bueno, yo aquí quiero dejarte algo de tarea para ti y para todos los que están escuchándonos, que no necesariamente nos guiemos por la tasa, porque hay lugares donde la tasa es más baja o más alta, perdón, tienen una tasa más alta, pero tienen una base más grande, más pequeña, a ver, me confundí. O sea, no vayamos tienen, tan lejos, Romeo. Estados tienen Unidos, Estados Unidos, o sea, a lo Estados mejor tienen, Unidos. las bases en Estados Unidos son menores. Entonces, si tú mides el impuesto en relación a lo que pagas con el ingreso que generas, muchas veces, aunque la tasa sea más alta, terminas pagando más en México. La tasa nominal Entonces, y otra es la tasa efectiva. ándale, Podríamos exacto. ponerlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, decías el caso de Estados Unidos. Si alguien está casado y separado y se volvió a casar, puede hacer deducible los gastos de la primera señora y de la segunda. Luego me Cosa dices que cómo. no en Estados Unidos. Entonces, por eso, y luego en Europa también vemos tasas muy altas, pero bases más pequeñas, ¿no? Entonces, es un factor a considerar. Pero bueno, según este artículo 176, se considera un régimen de baja imposición fiscal o régimen fiscal preferente, aquellos donde el impuesto sobre la renta sea inferior al 75%, ¿sí? Básicamente a eso se refiere, ¿no? Entonces, de alguna manera, dice Miguel que son otros tips. Está No anotando, está aplica en anotando. México, no aplica en México, Miguel. Entonces, básicamente de eso se trata. ¿Y qué es lo que se busca de manera general? Pues lo que se busca es que el impuesto que te ahorras canalizando ingresos al extranjero, pues lo termines pagando en México si es que perteneces a ese tipo de empresas o figuras que están en esos regímenes fiscales preferentes. Ya sea, puedes participar directa o indirectamente, ¿no? Ambas formas son reconocidas o controladas por este artículo 176. Ahora, que no es fácil que la autoridad lo detecte, es una realidad. Pero si lo detecta, ahí están las consecuencias. Fíjate que, ¿cuándo lo detectan, Romeo? Cuando entra el dinero al sistema financiero en México. Ahí es Principalmente. cuando ahí es, ¿de dónde provino esto? A ver, yo no tenía contemplado este dinero, ¿no? Es que fíjate que lo retiré, hice una transferencia, lo tuve que retirar, bueno, ¿de dónde provino ese dinero, no? Hubo muchas situaciones cuando la tasa de Estados Unidos bajó al 21%, en México es del 30 a 35, entonces por eso Hacienda no quiso decir que pues, era un país, Estados Unidos, pues de baja imposición fiscal, ¿no? ¿Y dónde quieres pagar impuestos? En México es del 30 y en Estados Unidos es del 21. Pues uno diría,
tasa pues donde es menor, ¿no? O sea, realmente, pero también quitaron deducciones en la parte del esquema fiscal que es Estados Unidos, a diferencia de lo que es en México. Entonces, por eso hablas de la tasa efectiva, ¿no? Realmente, no nos vayamos por la tasa nominal, ¿sí? El 30, el 21, sino realmente cuánto terminan pagando. Pero sí es cierto, Romeo, que hay empresas y ya no solamente a gran escala, un poco bajo, que han copiado los esquemas, que ponen una dirección postal, un P.O. Box, en uno de estos países de baja imposición fiscal, y obviamente pues están ahí ocultando ese dinero, ¿no? Abres un P.O. Box en Cayman Island y ahí está resguardado el dinero, ¿no? O cómo se ha aperturado esto a nivel mundial, ¿no? También recuerdo casos de Mónaco, el de Suiza, y que se han ido también abriendo a la parte internacional sobre los recursos que se manejan, ¿no? Que vienen de otros países y pues se guardan y pues sacar el dinero de la parte, la base monetaria del país, que no se está declarando el ingreso pedido, que se va el dinero a otro país, pues oye, espérate, si tú estás tratando de evitar informar que estás ocupando un refipe por estas figuras, una entidad extranjera que no está como una persona moral de título 2, porque ese sería el 4A de renta, no el 4B, entonces parece ser que no me estás declarando la totalidad de los ingresos y por lo tanto el impuesto correspondiente. No sé si ahí podríamos hacer como una línea sobre esta fracción segunda, Romeo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo quisiera, a ver, ¿tú qué opinas, no? Tu opinión. Fíjate, la tasa en México en personas morales es del 30%. Pues si tú abres el artículo 9, pues tú ves que dice 30, ¿no? Yo me acuerdo cuando la reforma de Peña Nieto cuando andaba en Nueva York y en Escocia, dijo que teníamos que volver a tasas que hubo hace tiempo, no sé si te tocaron, del 37, 38%. Yo estaba en México, ¿verdad? No estaba yo en Nueva York ni en Escocia, pero pues me enteré por los noticieros, ¿no? Entonces, cuando sale la reforma de Peña, yo lo primero que veo es el artículo 9, que antes era el 10, y veo tasa del 30% y me quedo tranquilo. Y yo te pregunto, para estos efectos del 176, ¿cuál es la tasa que tú consideras para compararla con la tasa extranjera del 75%? Porque si bien la tasa es el 30%, recordemos que hay un 10% adicional por dividendos Dividendos. y una serie de no deducibles que aunque quieras no te los puedes quitar, como la parte que es no deducible de los ingresos exentos de la nómina. Entonces, si tú te pones a sumar el 10%, que es lo que pagas cuando... O sea, haz de cuenta, si tú vas al cine, Ramón, y vas con tu esposa, pues a lo mejor pagas, no sé ahorita en cuánto están los No, ¿por boletos. qué con mi esposa? ¿Por qué forzosamente tiene que ir con su esposa al cine? Bueno, ajá. Bueno, Okay, okay, vamos a okay. hacer, Puede bueno, ir con su novia uno, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que vas con tu señora. sí, sí, ándale, ándale, ahí dejamos. ¿No? Entonces el boleto seguramente ahorita ya bajó, vale 50 pesos. Entonces pagas 100 pesos en la entrada. Y a la hora que sales, te dicen, hey, señor, son 10 pesos más por cada uno. ¿Cuánto te costó el cine? El cine no te costó 100, te costó 120. No por el hecho de que pagues 20 a la salida, quiere decir que ya no te costaron. Lo mismo pasa con las utilidades. Tú pagas el 30% cuando ganas y el otro 10% cuando lo repartes. Entonces, bueno, hay algo que viene a ayudar en este tipo de cuestiones, es que te están tomando como referencia el 30% y no el 40 y cacho, que es por el efecto de algunos no deducibles, que realmente estás pagando. No sé tú qué opinas.
igual por el 28, fracción 30, que se te eleva a un 42.5 en lugar del 40%. Sí, sí, efectivamente, Romeo, o que te manda el comparativo, que eso se ha discutido mucho, porque es como terminas pagando, o sea, compara cómo terminas pagando en ese lugar con el en México, el impuesto, el cálculo conforme al título que te corresponda, persona moral o persona física, ¿no? Claro. Pero vaya, esto siempre inclusive lo separa, porque dice, no se considera el impuesto sobre dividendos, ¿sí? Dentro del total, o sea, pero uno siempre va con idea y creo que la lectura primera situación es plana, ¿no? Es 30%. Y eso es bueno para estos efectos. ¿No? Sí, directo. Para esos efectos es bueno porque, pues, a fin de cuentas, tu 75% parte de un porcentaje menor. Sí, Pero a la sí, hora que te comparas con otros países que efectivamente. tienen tasas más altas, pues oye, no es cierto. Aparte, aquí en México tenemos una cantidad de no deducibles, por ejemplo, los vehículos, pues cuántas empresas no tienen un cúmulo de no deducibles por los vehículos y no es porque los vehículos no sean necesarios. Tú dime tú si el director de Sony México pues puede andar en un vehículo, sin minimizar ningún tipo de vehículo, puede andar en un vehículo de 175,000 pesos. No, hasta por seguridad no lo puede hacer. Necesita un vehículo más seguro, ¿no? A lo mejor hasta con blindaje. Entonces, bueno, volviendo al tema, Ramón, qué bueno que se aclara que es solo sobre el 30% y no sobre un impuesto de dividendos, que para mí es un impuesto corporativo. Es correcto. Fíjate que en la parte de las entidades extranjeras controladas también la autoridad, dice, oye, podemos hacer inclusive hasta presuntamente, por todos los ingresos que tengas en efectivo, en bienes. Y yo cuando lo leo, siempre lo relaciono con temas de lavado de dinero, ¿sí? Con lavado de activos también, ¿no? De ocultamiento de bienes, que también hay una fracción que habla sobre ocultar el beneficiario efectivo, que es más otra fracción que viene también de esquema reportable que a nivel internacional habla del beneficiario final, o sea, quien se quedó después de toda la operación. Por ejemplo, tú mencionabas, tenemos aquí una empresa de papel, y atrás de estos hay 4 prestanombres, y de estos 4 prestanombres otras empresas. Al final de la operación, ¿quién se quedó con el dinero? Sobre ese voy. Entonces, parte de esta situación de reformas son esquemas, son situaciones de BEPS. Realmente las reformas fuertes son BEPS, de lo que se ha hecho, que México ha ido cumpliendo, a pesar de que alguien dirá, no, México esto se lo creó. No, no, el esquema reportable es a nivel mundial, tiene el problema ahorita en Argentina, de implementación de esas planeaciones fiscales que tienen que informar. El DAC 6 en Europa, que también esta información que tiene, o sea, no es exclusivo de México esto de informar de esquemas reportables, ¿sí? O sea, es una situación que a nivel mundial se está abriendo. En México, como tú lo mencionaste, tiene que cumplir con estas recomendaciones, pero yo cuando leí, porque eran varias fracciones antes que venían del 199, recuerdo que venía que por asesorar porque no fueran deducibles por las del 28. Oye, no, pues espérate. Y ahora resulta que por decirlo a un contribuyente como que no fueron deducible, ahora resulta que yo tendría que informar el esquema reportable. O sea, se quitaron algunas. Recuerdo porque alguien dice, oye, ¿qué ha hecho la contaduría en México por eso? ¿No? La contaduría en México estuvo inmerso desde el proyecto, la iniciativa del esquema reportables, porque recordás que decía que también pasaba a un comité que te iba a evaluar si el esquema reportable era bien o mal, y eso se eliminó, es el comité, Sí. ¿sí? O sea, el esquema reportable tú lo vas a enviar, pero la autoridad no te va a decir si está bien o está mal. No te va a decir si está bien o está mal, nada más informa, ¿sí? Ahora bien, Romeo, ¿cómo ves que los que dice que eviten la aplicación, porque yo estoy entendiendo que son los que no informen, o los que hagan operaciones a través de estas figuras,
no enteren la información a la autoridad como un esquema reportable. Lo que la fracción dice, según dice, evite la aplicación. No sé cómo ahí tú lo entiendas, lo comprendas, eso de evitar la aplicación. O sea, realmente es el contribuyente el que tiene que dar esta situación de cumplimiento, más el de informar. No sé si me explico. O sea, es un esquema reportable, evitar la aplicación de que sea una información de entidades extranjeras transparentes o la parte de un refipre. O sea, ¿a qué se refiere o qué entiendes esto de evitar la aplicación? Bueno, yo creo que es una estrategia sobre la estrategia, ¿no? Y mira, yo creo que estas cosas, junto con el artículo 5A del Código Fiscal, pues van a ser polémica no este año, sino yo creo que todo el sexenio, ¿no? Y realmente, pues lo ideal es esperar a ver cómo se van dando las cosas, cómo van resolviendo las autoridades, los tribunales. Y de momento lo que yo puedo entender es que hagas una estrategia para evitar caer en la obligación de reportar o de dar la información. Es como yo lo entiendo, pero te reitero, esto va a ser polémico. Yo creo que todo el sexenio y como que, pues de alguna manera es algo subjetivo, ¿no? Es lo que yo te comentaba. Mira, los que lo estén haciendo no van a querer informar, Román. Pues, mira, la recomendación creo que estaremos de acuerdo es que si ya caíste en un esquema reportable o en cualquier otra situación que tengas que dar información, pues lo ideal es que lo tienes que reportar. O sea, no podemos recomendar que no se haga, ¿no? Se tiene que reportar. Ahora, si alguien no lo quiere hacer, pues ya evaluará este costo-beneficio, ¿no? Es como el pago de impuestos o, digo, hay gente que te dice no lo quiero pagar o no lo voy a pagar y pues ya es decisión y él será el que va a tener las consecuencias de hacerlo o los beneficios de no hacerlo, si es que nunca le pasa nada, ¿no? Yo creo que sería algo muy similar, mi estimado Ramón. Sí, porque va para ambos, tanto el asesor fiscal, el contribuyente, la obligación de informar de esta situación. O sea, Es correcto. no, si uno pensa como es el asesor fiscal, no, tiempo. Ambos. Son los dos, sí, Los efectivamente. dos. Entonces, Efectivamente. tú creas o tienes una operación de que se supone que tienes tú que informar para que no sea el ingreso sujeto al pago del impuesto en México, como si fuera un título 2, siempre y cuando transparentes las operaciones que tú estás llevando a cabo, y obviamente el que sea en un paraíso fiscal, vamos a llamarle un país de baja imposición fiscal para no. Normalmente, no, poco de dinero para que cuando menos tenga una actividad, ¿no? Pero sí, yo lo veo complicado, sobre todo estas operaciones transnacionales que operen mediante esos esquemas. Uno, el asesor fiscal informe. Y dos, obviamente, el contribuyente que busca ocultarlo o por qué se llevó el dinero, ¿no? O por qué no quiere informarlo. Entonces, por eso me llamó la atención, como dice la fracción segunda, evite la aplicación. ¿Sí? O sea, realmente no se está llevando a cabo. Ahora, o bien lo decías, entonces, ¿cómo vendrá luego la fiscalización por parte de la autoridad? Claro. Porque cuando se dé cuenta el asesor fiscal, ¿quién te dijo que podías mandarlo a tal lugar o crear ese tipo de figura? Ah, Romeo. Ah, pues vamos a tocarle a Romeo, porque también pueden ir a visitar los asesores fiscales. Romeo, no, yo ni lo conozco. Oh, mira, aquí estás en el Sí, yate, en las Islas Caimán, con esta persona, mira, la bajamos de tu Facebook ahí. Ah, es un Photoshop, ¿no? Entonces,
esta situación de cumplimiento, Romeo, que bien mencionabas, y ya para concluir nuestra plática, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo verías el Mira, cumplimiento de esta fracción 2? mira, yo antes de darte una opinión del cumplimiento, yo te quisiera dar una visión un poco nacionalista o bastante nacionalista. Eh, por raro que te pueda sonar, yo creo que esto estipulado en la fracción 2 del 4b, lo veo bien que lo hayan implementado. Ojalá lo apliquen con justicia, porque no quiero decir nombres, pero hay muchas empresas internacionales que se instalan en México, lo cual es válido, y pues le rompen el esquema a muchos negocios familiares de familias mexicanas, lo sacan de mercado y eso no tiene nada de malo, eso es entendible con un mercado globalizado, pero luego las utilidades se van al extranjero, que tampoco tiene nada de malo, pero hombre, por lo menos que paguen los impuestos, ¿no? Y no que mediante figuras pues los evadan y nos peguen como país, hablo, en varios frentes, ¿no? Porque destruyen economías familiares y no solo eso, sino que el dinero que genera esa riqueza pues, se va para afuera y ya para rematar, pues, pues no pagan los impuestos, ¿no? Entonces es lo que yo pienso, ¿no? De en relación a lo que tú hablas de que buscan evitar, o la pregunta, es que perdón, me emocioné tanto en mi comentario que no sé si me puedo recordar la pregunta. La pregunta era que qué opinaba de las personas que quieran evitar informar, ¿así era o cómo era? Sí, ¿cómo ves que realmente se cumpla esta fracción 2? ¿Sí? Porque dice, evites la aplicación, pues el que lo está haciendo va a seguirlo evitando, ¿no? Entonces, Pues ¿a dónde se mira, va su alcance, no? lo vamos a ver, realmente es algo nuevo, es algo subjetivo y pues lo único que pido es que no haya injusticia, sobre todo con los asesores fiscales, porque pues normalmente cuando el empresario no hace algo o no quiere hacer algo porque él unilateralmente decidió no hacerlo, pues muchas veces empieza a repartir culpas, muchas veces, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo lo único que, pues, que espero y confío en que así sea, es que solamente se proceda en casos donde haya notoria culpabilidad y no presunta culpabilidad, es lo que yo sugiero. Y bueno, mi opinión en cuanto a al reportar este tipo de cosas, pues ya te la comento, ¿no? Veamos. Por ahí comenta mi querido Miguel Chamlati algunas cuestiones. Y bueno, dice, nunca podremos otras opciones de otros países. Mira, yo la verdad tengo algunos clientes que son no residentes en México y yo veo, por ejemplo, en la Unión Europea hay unas restricciones para este tipo de figuras. Digo, pregúntale a Messi, a Cristiano Ronaldo. Entonces, realmente lo que yo creo que está haciendo México no tiene necesariamente que quitarle competitividad con otros países y puede ser uno de varios factores, no es el único, que puedan ayudar a que la calificación de México como país de inversión pues mejore, ¿no? Es lo que te puedo comentar, mi estimado. Sí, como también ya subimos, bueno, retomamos el índice de transparencia contra la corrupción, digo, son calificaciones a nivel internacional y las recomendaciones tanto del OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos vamos cumpliendo poco a poco. Entonces, pues aquí tenemos uno de ellos, que son estos documentos BEPS, que es el 12. México obviamente se mexicaniza esquemas reportables, que son combate a las planeaciones fiscales agresivas, que realmente es el nombre que van a haber puesto, pero ejemplo, esquemas reportables, ¿no? Vuelvo a repetir, Oye, no por ahí, todo esquema de planeación es reportable, es como comenta Armando, perdón, dice,
Hay una gasolinera rebasa los ingresos, pero hay controles volumétricos. ¿Podría caer una de las 14 fracciones? La respuesta es, por tu operación, no, Armando. No, no. Por eso, chécate las 14 fracciones y verás que no caes en alguno de los supuestos por lo que tú estás Ah, comentando. Perdón, maestro. no, nada más ya por ahí aclaró Miguel que está en la misma frecuencia que yo. Cree que el problema que tenemos es ser competitivos. Creo que debemos de trabajar en ello porque hace años platicaba yo con una persona relacionada con la industria automotriz y me comentaba, y lo cual a mí me dio mucho gusto, dice, bueno, es que las empresas automotrices no se instalan en México. Bueno, parte sí, ¿no? Porque los salarios sean más baratos, no. Se instalan en México porque México tiene una extraordinaria mano de obra, muy hábil. ¿Sí? Verlo en las artesanías y en otra serie de cosas. Entonces, yo creo que debemos de trabajar en ser más competitivos y ya Miguel, por lo que puso ahí, coincide conmigo. Creo que las restricciones fiscales en estos sentidos, si no hay abusos, pues no creo que deban ser mal vistas, ¿no? Es lo que yo pienso. Y es eso, mi opinión, ¿no? Maestro, pues, Romeo, muchas gracias por ir por esta plática, para que nos aclares, nos pongas más sobre esto de la fracción 2, esquema reportable, también todo el esquema reportable. Cada 2 semanas estamos tocando una fracción en especial. Dentro de 2 semanas, el 5 no, perdón, el 19 de febrero vamos a tener al estimado Luis Clara Alarcón, ¿sí? Ah, qué bien. Luis Clara nos va a hablar del esquema reportable 3, ¿sí? Ahí, pues, si gustas también estar enterado, de todas formas, esto se sube está en Facebook, está en la página de actualizandome.com y lo vamos replicando, pero ahí también para que los que gusten seguir estudiando esto, que va a seguir todavía este tema durante todo el año, pues les invitamos a que nos sigan por ahí viendo, escuchando y también Romeo es el presidente de la Comisión Fiscal en el Colegio de Contadores. Tenemos nuestra página ahí también de YouTube que subimos cada lunes sobre un tema en particular. Ya pusimos ahí el link. Es IMCP Contadores Veracruz, donde damos un tema que está en boga y lo vamos platicando. Y pues les invitamos también a que lo sigan en redes sociales. Tienes una plática en Coparmex sobre préstamos de terceros como de la actividad vulnerable, ¿no? Ah, También, ¿no? sí, qué bueno que me lo mencionas. Mira, voy a poner un WhatsApp, si me lo permites, Ramón. Déjame. Es el miércoles 10 a Y las fíjate que esa plática, ojalá puedan tomarla, porque lo que nos dimos cuenta en Coparmex, y seguramente tú también ya te has dado cuenta, a ver, 22, 92, 25, 22 92 25 38 46 por WhatsApp 25, para que se puedan contactar. 38, 46. Miren, este es un WhatsApp 22, 92, 25, 38, 46. Miren, es una plática que se da en Coparmex, es de 1 hora, tal vez hora y media. Tiene una cuota simbólica para socios de Coparmex de 100 pesos. Para el público general son 200, pero si ustedes se inscriben en el WhatsApp y dicen que van de parte de Miguel y de Ramón y de su servidor, les van a dar el costo de 100 pesos. Es exclusivamente para, para Coparmex ese dinero, los expositores no cobramos. Somos 2 expositores, somos un servidor, Romeo Pastrana Rodríguez, y un gran amigo que es Juan Antonio Barragán. Juan Antonio Barragán es el presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero. Esta plática, como bien dijo mi querido Ramón, es el miércoles a las 5 de la tarde y es por la plataforma Zoom o Telmex, una de las dos.
Y lo que hemos detectado es que hay empresas que reciben dinero, y más en esta pandemia, préstamos, préstamos y préstamos, y no, no se dan cuenta que pueden caer en una omisión de la ley antilavado, y obviamente el impuesto sobre la renta no es la excepción, también tiene consecuencias si no cumples con ciertas formalidades, ¿no? Te lo pueden considerar como ingreso. Entonces, la idea es ir al grano, o sea, el servidor hablará del impuesto sobre la renta, mi amigo Juan Antonio Barragán, que es especialista en ley antilavado, yo creo que una de las personas más preparadas y enteradas que hay en el país en ese tema, va a hablar exclusivamente de préstamos. Obviamente, si le quieren preguntar algo, pues seguramente se los contestará. Y es el próximo miércoles 5 de la tarde. Como bien dijo Ramón, si dicen que hablan de mi parte, les respetan el precio de 100 pesos, que es meramente ¿cómo se llama? Eh, Mandable. re- Es por WhatsApp, Aida. El teléfono que puso es por WhatsApp, es 2292-2538-46. Ahí tú mandas el ok. WhatsApp y ahí das los datos. Ahí te atiende ¿es Priscila, Priscila? Priscila. Priscila. Aida, Es no, pero creo que fuiste mi alumna, ¿verdad? Qué gusto saludarte. José Antonio. Ahí está, mira, Así ya lo es. puso. Ahí está, perfecto. Es Ese es el préstamos WhatsApp. de terceros. Es Sí, o sea, préstamos de terceros. mira, lo que pasa es que detectamos, Ramón, que por la pandemia, pues mucha gente recibió prestado, a veces del banco, a veces del socio, a veces del amigo del socio, a veces de un agiotista, ¿no? Entonces, pues eso tiene sus problemas si no lo atiendes bien, ¿no? Entonces la idea es informar, ¿no? Esa plática realmente se pudo haber cobrado por lo menos en 1,000, 1,500 pesos, pero no es la idea. La idea es informar y un costo de recuperación para Coparmex. Sí. Esa es la idea, mi estimado Ramón. Ok, Romeo, pues va a estar muy interesante porque también va con esto del criterio que modificaron de la UIF sobre préstamos entre compañías, grupo empresarial que marca, ¿no? Entonces, es muy buen tema. Esto de préstamos de tercero y su impacto en la ley antilavado, impuesto de la renta 2021, es a las 5 de la tarde, el 10 de febrero. Los que se guste anotar, es una cuota de 200 pesos. Y los que digan que van por parte de Romeo, ahí está el número para que les cobren siempre. Yo ya me inscribí, estoy anotado, digo, a ver qué aprendo. Siempre, en cualquier plática, siempre sale algo. Eso es la parte interesante. Romeo, maestro, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, y espero que tengamos otra oportunidad más adelante. Chava, digo, estamos en contacto, pero sobre cualquier otro tema, agradeciéndote obviamente tus conocimientos y esto que es de manera gratuita, que la finalidad es crear una cultura fiscal en México. Muchas gracias, Ronald. No, al contrario, Ramón, la verdad y no te lo digo de dientes para afuera ni para quedar bien, me gustó mucho cómo llevas el programa. Lo llevas estilo programa de televisión, de una manera amena, preguntando y haciéndolo un diálogo y no el clásico guate que sale y expone y habla como merolico. La verdad te felicito por el formato. Y nuevamente, digo, no puedo ver a quienes tengo el gusto de conocer, de todos los que están en el chat, pero los que ubico perfectamente son a mi estimado Ramón y a mi estimado Miguel Chamblati. La verdad es que me da mucho gusto el haberlos visto pequeños en un salón de clases y como si fueran una plantita, ¿no? Que creció y echó ramas y ahora son unos grandes profesionistas y exitosos. La verdad los felicito y sobre todo me da mucho gusto. Quiero darle las gracias a todo tu auditorio y bueno, estamos a la orden, Ramón, para poder participar más adelante. Síganse cuidando, que Dios los bendiga y excelente 2021. Gracias, gracias, Romeo. Gracias a actualizándome por la plataforma, a Miguel y a todo ese equipo. Y los invitamos dentro de 2 semanas a seguir estudiando sobre estos esquemas reportables de la programación normal de la revista también digital actualizando. Muchas gracias y que pasen un buen fin. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.
Perfecto, compañeros. Pues bueno, ya ahí tuvieron al maestro Ramón y al maestro Pastrana. Un gusto haber estado con ustedes. Lo esperamos dentro de 2 horitas. A las 5 de la tarde regresamos con, a ver, déjenme checar,